como lo señala la pregunta, es la seguridad de la vida humana en las actividades que se realizan en el medio acuático. Esto tiene injerencia, por cierto, en las naves, en los artefactos navales, en las instalaciones acuáticas y en las embarcaciones en general. Las operaciones que estas entidades realizan y los servicios que prestan o reciben, como dijimos, se realizan con el fin de velar por la seguridad de la vida humana en el mar, ríos y lagos navegables. La protección del medio acuático, en ese sentido, otorgada a este ámbito, en este ámbito de la Marina, busca reprimir las actividades ilícitas en el ámbito de su jurisdicción en cumplimiento a las normas nacionales e instrumentos internacionales de los cuales el Perú es parte. El citado decreto legislativo fundamentalmente ordena y simplifica los procesos de la Autoridad Portuaria Nacional y la Dirección de Capitanías y Puertos. Las funciones principales de la Autoridad Portuaria Nacional relacionadas a la modernización de los puertos, el desarrollo de las cadenas logísticas asociadas y la promoción del transporte multimodal, entre otras, se mantienen intactas y vigentes. Los aspectos relativos a la concesión de los puertos sigue siendo responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Autoridad Portuaria Nacional, siendo función de la Dirección de Capitanías y Puertos cuidar que lo construido no altere el medio acuático ni ponga en riesgo a las naves y sus tripulaciones. Todo ello en estricta observancia a los instrumentos internacionales adoptados por la Organización Marítima Internacional, de la cual el Perú es parte. El concepto de la gestión integral de la seguridad de la vida humana en el medio acuático incorpora estándares técnicos de seguridad operacional y protección ambiental de las naves y sus tripulaciones, permitiendo disminuir, atenuar o dar respuesta adecuada a riesgos directos e indirectos derivados de la presencia de naves inseguras en nuestros puertos que puedan dar lugar a colisiones, incendios, derrames de líquidos, entre otros. Los incidentes y accidentes en estas zonas son frecuentes. Finalmente, como es posible observar, desde la elaboración del Decreto Legislativo 1147 estuvo claramente definido que la Dirección de Capitanías no tenía injerencia en las actividades y servicios portuarios, que son parte de la competencia de la Autoridad Portuaria Nacional, ni relación con las operaciones comerciales del puerto, sino más bien, y enfatizo esto, señor presidente, con aspectos de seguridad en la vida humana y protección en el ámbito acuático y la represión de actos ilícitos. En ese sentido, se vuelve a tener un solo responsable en la administración de las áreas acuáticas a nivel nacional a través de un catastro único, resaltándose que se retorna a un mismo trato y procedimiento a todas las autorizaciones, tal como se hace con las relacionadas con los sectores pesquería, energía y minas, transporte y turismo, reduciéndose notablemente los pasos del proceso de otorgar autorizaciones. Gracias, señor ministro. La congresista León va a hacer una repregunta. Muchas gracias, presidente. Definitivamente es necesario hacer una repregunta porque la respuesta no queda satisfecha. ¿Cuál es el verdadero trasfondo? Eso es lo que deseamos que nos explique. En primer lugar, en 5 oportunidades, la Comisión de Comercio Exterior ha invitado al ministro Cateriano para que exponga las razones, el sustento por el cual se dio este decreto legislativo y en 5 oportunidades ha rechazado esta invitación. ¿Cuál es el verdadero trasfondo? Díganos la verdad. Porque lo que usted ha manifestado hoy día no es cierto. El artículo 5 del decreto legislativo 1147 establece específicamente que la Dirección de Capitanía va a tener ahora el derecho de la apertura y de los cierres de los puertos. Así que no es cierto lo que se está manifestando. Por otro lado, se le está otorgando también el derecho de usos y de área acuática. Y con esto, vulnerando lo que se estableció acá en el Congreso de la República, donde se le trasladó Culmine, señor León.
facultades legislativas únicamente bajo el contexto de seguridad y orden interno. ¿Cuál es la seguridad? Lo que ha manifestado el primer ministro, falso nuevamente. ¿Por qué? Porque el convenio firmado por el Perú en 1974 ya establece la seguridad de la vida humana en el mar, convenio SOLAS. Así que quisiera que nos diga la verdadera razón por la cual se ha dado este decreto legislativo. Y yo se lo digo, es la militarización de los puertos, si ustedes no tienen la capacidad de decirlo, señor ministro, con mucho respeto a través de la presidencia. Muchas gracias. Antes de darle la palabra al presidente del Consejo de Ministros, para todos los señores parlamentarios, mantengamos por favor la cordura del caso. Adelante, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Las atribuciones o competencias de la Autoridad Portuaria Marítima están establecidas efectivamente en el artículo 5, la Autoridad Marítima Nacional, y básicamente contempla las mismas atribuciones, un poco más desplegadas en términos de precisiones, que la que estableció la Ley 26.620, pedida el año 1996 y que se denomina Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres. Y efectivamente el papel de la autoridad marítima está enfocada en velar, de acuerdo a lo que establece el artículo 5 también de esa misma ley, ley ya derogada, por cierto, por el Decreto Legislativo 1147, que establece velar por la seguridad de la vida humana en el mar, ríos y lagos navegables. En buena cuenta, la Dirección de Capitanías ejerce la labor policial, la labor de policía marítima en el país. Y establece también el inciso C del artículo 5, repito, de la ley derogada, que no hemos cambiado en este punto, el control del tráfico acuático, incluido el acceso, la permanencia y la salida de los buques de los puertos, fondeaderos y aguas de soberanía y jurisdicción nacionales. Lo que está planteándose en el comentario que ha hecho la señora congresista, o la señorita congresista a través suyo, señor presidente, está en el hecho de establecer los mecanismos de seguridad de los puertos nacionales. No es una militarización de los puertos, como se ha señalado equivocadamente desde nuestro punto de vista, sino la labor que siempre ha tenido la Marina de Guerra en nuestros puertos, en nuestro litoral en general y en todas las zonas de ríos y lagos del país, que es la seguridad de estas zonas del país. De tal manera que, aprovechando estas circunstancias de poder hablar ante el Pleno del Congreso y con ello, por supuesto, a la opinión pública, referir la más absoluta seguridad de que estas normas, que están además en este momento en proceso de reglamentación, cuyo reglamento todavía no ha sido expedido, cuyo proyecto todavía ni siquiera ha llegado a la instancia previa al Consejo de Ministros para poder ser debatido con todos los sectores, establecerá, por supuesto, las pautas y competencias que precisen, ¿no es cierto?, cualquier duda que haya sobre la materia. Yo quiero señalar que acá no se ha avanzado un milímetro más de lo que ya estaba establecido en la norma derogada y en ese sentido seguiremos aportando al país con normas que buscan modernizar nuestros estándares, modernizar nuestros sistemas administrativos, que justamente ha sido el propósito de este decreto legislativo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta. Pregunta 24 del congresista Carrillo Cavero al ministro de Economía y Finanzas. Los habitantes de Huancavelica nos sentimos muy contentos con el anuncio realizado en la ciudad de Pampas por el señor presidente de la República el 9 de noviembre del año pasado, en el sentido de que harán inversiones por 1.915 millones de soles en nuestro departamento. Agradeceré, señor ministro, nos informe cómo va a plasmar este ofrecimiento, cuáles son los programas que se van a financiar con esta suma y cuándo se ejecutarán. Adelante, señor ministro de Economía. Gracias, presidente, por su intermedio. Quisiera solicitarle por su intermedio, estos son acuerdos que se adoptaron en el Consejo de Ministros descentralizado en Tayacaja, en Huancavelica. Dado el tenor multisectorial de los acuerdos, por su intermedio le pediría al presidente del Consejo de Ministros que respondiera a esta pregunta. Adelante. Señor presidente, es una práctica consistente en el Poder Ejecutivo la realización de consejos de ministros descentralizados
en donde todo el gabinete asiste de manera preocupada, de manera sensible, a visitar los lugares, todos los lugares del país. Vamos a continuar con esta política y vamos a recorrer todas las regiones del país a efectos de llevar la voz del Gobierno nacional y, por supuesto, la importancia de llevar el progreso a todo el país. El 9 de noviembre del año 2012, en el distrito de Pampas, en la provincia de Tayacaja, se desarrolló el 4º Consejo de Ministros descentralizado en la sede del Gobierno local, cuyo objetivo fue concertar entre las autoridades regionales y locales precisamente los aspectos de inversiones, los aspectos de necesidades y demandas de la población de Huancavelica. En ese Consejo de Ministros se definieron 97 obras, 6 programas, 33 acciones y 5 estudios con un monto de inversión no solamente de 1.915 millones, sino de 3.800 millones, cuyo estado actual es el siguiente. 33 obras han sido ya culminadas y 58 están en proceso, 6 aún se encuentran pendientes. 11 acciones han sido culminadas y 19 están en proceso. 2 programas ya se han culminado y 4 se vienen realizando. Existen 5 estudios en proceso. Al primer trimestre del 2013, las inversiones culminadas en el marco de estos acuerdos del Consejo de Ministros descentralizados ascienden aproximadamente a 109 millones de nuevos soles. En materia de desarrollo e inclusión social, al cierre del año 2013, Pensión 65 alcanzará la cobertura programada de más de 15.900 usuarios, habiéndose programado un presupuesto aproximado de 18 millones de soles para esta materia. Para ello, además, se viene realizando un barrido censal en el SISFO que permita la incorporación progresiva de nuevos usuarios en el segundo semestre del presente año. En educación, mediante la Ley 29.965, se ha establecido la regulación definitiva de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja, ordenada a través de la Ley 29.716. Adicionalmente, se han transferido 50 millones para la mejora, refacción y reparación de aulas en las instituciones educativas de la región. Asimismo, se ha cumplido ya con la evaluación censal para determinar los logros en aprendizaje. En materia de agricultura, se han formado proyectos por 42 millones de soles, actualmente en etapa de factibilidad. El programa sectorial de irrigación del Ministerio de Agricultura cumplió con la verificación de las fichas técnicas para la formulación de los perfiles técnicos de proyectos de infraestructura de riego y riego tecnificado, con una inversión de 10,8 millones de nuevos soles. En el ámbito de vivienda, se ha culminado con la construcción de 17 centros de servicios de mejoramiento de viviendas rurales, tambos, 17 tambos, en la provincia de Acobamba, Castrovirreina, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja, con un monto aproximado de 5,4 millones de nuevos soles. Para el 2013 se ha previsto la elaboración de los perfiles de proyectos de inversión y expedientes técnicos, así como la obra física de los sistemas de agua y saneamiento a través del programa de saneamiento rural, con una inversión de 79,6 millones de nuevos soles en 99 localidades de las provincias de Acobamba, Angaraes, Castrovirreina, Churcampa, Huancavelica y Tayacaja. En el ámbito del sector trabajo, en el 2012 el programa Trabaja Perú ejecutó 53 proyectos que generó 2.500 empleos temporales, beneficiando a pobladores más necesitados de los 20 distritos de las provincias de Angaraes, Castrovirreina, Churcampa, Huancavelica y Huaytará, con una inversión de 5,3 millones de nuevos soles. En el ámbito de energía y minas, se han concluido las 9 obras de electrificación rural por un monto de 6,3 millones de nuevos soles, desarrollados en 70 localidades de las provincias de Acobamba, Huancavelica y Tayacaja, beneficiando a 6.000 habitantes, generando 150.000 empleos. En el año 2013, este año se ejecutarán obras de construcción en la central hidroeléctrica Cerro del Águila, con una potencia instalada de 402 megabytes, con un monto de inversión de 223 millones de dólares. El proyecto global es de 772 millones de dólares, otorgado ya en concesión a la empresa Calpa Generación Sociedad Anónima por un periodo de 5 años, culminando las obras en el ejercicio 2015. En el ámbito de mujer, se concluyó la encuesta nacional especializada en discapacidad a 7.920 familias, y en el ámbito de transporte se están efectuando una serie de obras muy importantes, como la carretera Huancavelica-Lircay, la carretera Imperial Pampas,
la carretera Mayoc-Huanta, el corredor Huancavelica-Lircay, Guayapampa, puente a Conmachay, la carretera Isuchaca-Mayoc, el puente Huanchuy y accesos. Se está realizando una importante inversión pública en una región muy olvidada en el país. Esto, señor presidente, es inclusión social, es crecimiento, es desarrollo para el país. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Repregunta, congresista Carrillo. Presidente, uno de los proyectos largamente esperados por la población huancabelicana y por los criadores de camélidos sudamericanos es la instalación de una planta de procesamiento de fibras y lanas, presidente. Este proyecto ha sido observado en el Ministerio de Economía y Finanzas. Se aduce, presidente, que no hay alpacas suficientes y que no hay camélidos suficientes en la región. Presidente, usted sabe que los camélidos sudamericanos tienen dos bolsones fundamentales en nuestro país. Uno instalado en la región sur de nuestro país, entre Arequipa, Puno, Cusco, Moquegua y Tacna. Esas alpacas se procesan en Arequipa. El segundo bolsón de camélidos sudamericanos más importante del Perú está instalado en la región central. Y acá se ubican los camélidos de Lima, Pasco, Junín, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Y entonces, por su intermedio, presidente, yo solicito al señor ministro de Economía que instruya a los técnicos para que les informen acerca de la composición de estos hatos ganaderos y les muestren las ventajas que tiene la población huancabelicana para la instalación de esta planta de procesamiento. Muchas gracias. Señor ministro. Señor presidente, estoy tomando nota de la preocupación del congresista y con el mayor agrado vamos a poder analizar lo que nos está planteando y poder hacerle llegar el comentario y la respuesta concreta al pedido que está formulando. Muy bien. Siguiente pregunta. Pregunta 25 del congresista Hurtado Zamudio al presidente del Consejo de Ministros. ¿Cuáles son las acciones adoptadas por su despacho para cumplir a la brevedad con el compromiso del Gobierno Central de financiar con aproximadamente 7 millones de soles el cerco enrejado para el denominado Metro Huanca, un importante emprendimiento público-privado de la Municipalidad Provincial de Huancayo, con el que se busca beneficiar diariamente a 300.000 pasajeros en la ruta más complicada entre Chilca, Huancayo y El Tambo, que hoy se hace en 45 minutos, en el mejor de los casos, y con este proyecto se hará en 10 minutos y que, además, en su segunda etapa, a través de su servicio interurbano, espera unir Huancayo, la capital del departamento de Junín, con el aeropuerto de Jauja en modernización en solo 25 minutos. Como usted debe recordar, dicho compromiso fue asumido en noviembre de 2012. El Metro Huanca debió entrar en operaciones el pasado mes de marzo de 2013. Sin embargo, se ha postergado a la espera del financiamiento ofrecido que, cabe señalar, a comparación con la subvención de las líneas del Metro de Lima, proyecto también muy importante por cierto, resulta diminuto. Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros. Señor presidente, si usted fuera tan amable de poder permitir la intervención del ministro encargado de la cartera de Transportes y Comunicaciones, don René Cornejo. Muy bien, señor ministro de Vivienda encargado de la cartera de Transportes y Comunicación. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio. El proyecto ha sido formulado por el gobierno local de Huancayo y se encuentra registrado en el aplicativo del Banco de Proyectos SNIP con código 238724. La información registrada precisa que se encuentra en la etapa de inversión y su ejecución está a cargo de la Municipalidad Provincial de Huancayo. El proyecto comprende obras civiles para crear la vía férrea, cruces a niveles peatonales y vehiculares, así como obras de instalación de semáforos por un monto de inversión de 7.627.103 soles. Dada la naturaleza del proyecto, este corresponde a un proyecto de ámbito urbano, que corresponde a la Municipalidad Provincial de Huancayo, que reiteramos se encuentra en la etapa de inversión y cuyo financiamiento corresponde al MEF, y para lo cual cuenta ya con la opinión favorable del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Gracias. Muy bien. Muy bien, siguiente pregunta. Creo que el congresista Ramírez no se encuentra, entonces pasamos a la pregunta 27, el congresista Wong.
congresista Wong no se encuentra. Siguiente pregunta, el congresista Sarmiento. Freddy Sarmiento. Ahí está. Pregunta 28 del congresista Sarmiento Betancur al presidente del Consejo de Ministros. ¿Por qué su despacho no coordinó con el Ministerio de Relaciones Exteriores para designar un equipo profesional adecuado que sostenga la conservación de los volúmenes de jurel asignados al Perú en el marco de la mencionada reunión, teniendo en cuenta que solo asistieron 2 funcionarios a diferencia de Ecuador y Chile, que designaron 10 funcionarios respectivamente, y así evitar la transferencia del 10% de la cuota de jurel a Chile, toda vez que el Perú no logra abastecer su mercado interno de consumo popular y tiene que comprar jurel a Chile a precios elevados? Bien, tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros. Señor presidente, esta pregunta, por el nivel de especificidad, sería importante que usted permita que la ministra de la Producción pueda contestarla. Muy bien, señora ministra de la Producción, tiene el uso de la palabra. Presidente, señores congresistas, a través de la presidencia del Congreso, agradezco la posibilidad de aclarar este tema ante el Pleno del Congreso y ante el país. Como es de conocimiento público, ha sido planteado y hay 3 temas en concreto que están relacionados con la pregunta. Se ha dicho que el Perú ha regalado jurel, ha regalado su cuota de jurel. Se ha señalado también que se mantuvo una posición débil en la reunión citada. Y por último se ha indicado que el Perú ha beneficiado al país vecino del sur, Chile. Señor presidente, no se puede regalar lo que no se tiene. El Perú no tiene una cuota definida en aguas internacionales para la captura de jurel. No se puede afectar tampoco un resultado cuando no se tiene voto. Y Chile ya tenía una posición distinta en esta organización a la que el Perú todavía no pertenece como miembro pleno. Lo que sí se puede hacer es avanzar en la participación en la OROP para que hacia futuro la posición del Perú sea una posición mucho más sólida. He señalado que no se regaló, que la posición no fue débil y que nunca cedimos parte de nuestra cuota de jurel al país vecino. Y esto es ratificado por una nota explicativa y aclaratoria por quienes lideraron la misión y la presencia de nuestro país en este organismo, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según una nota aclaratoria, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el día 3 de abril, señala específicamente: en este sentido, la Comisión aprobó la cuota total de captura de jurel dentro del ámbito de aplicación de la Convención para el año 2013, ojo, esto es en aguas internacionales, haciendo ejercicio de la condición de observador que tenía el país. El Perú expresó su disconformidad con la distribución de la mencionada cuota. Así también está destacado y precisado en la declaración del Perú, que es el anexo H de los acuerdos que se tomaron en dicha reunión. Señor presidente, el Perú no solamente no ha regalado, sino que en todo momento coordinó su posición con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estuvo bien representado, no transfirió la cuota, y es importante que sepan todos los congresistas de la representación nacional que el jurel que se captura en alta mar no es el jurel que consumimos. Es un jurel que se procesa también en alta mar, en embarcaciones que pueden procesar el jurel en alta mar, y se exporta directamente al exterior. La Convención de la OROP no tiene injerencia ni tiene influencia en las decisiones que toma nuestro país de manera soberana para definir la cuota en nuestras aguas jurisdiccionales. Nuevamente, el Perú solo participó como observador. Entonces no se trata de la cantidad de personas que nosotros enviamos a estas misiones, se trata de la calidad que tenemos como país para tomar decisiones. En esta ocasión no tuvimos la calidad para tomar la decisión de contravenido el acuerdo que había tomado la mayoría de definir una cuota mayor de la que el Perú hubiera deseado, como así se manifestó. Gracias, señor presidente. Bien, el congresista Freddy Sarmiento va a hacer una repregunta. Gracias, presidente. Yo quiero aclarar a la ministra de que el Perú sí tiene voz y tenía voto en ese momento en la OROP. Si podemos ver
de que el Perú en ese momento, por acuerdo de la decisión de la OROP, en el 1.2 sobre la regla para los estados no contratantes cooperantes, en ese momento el Perú era un estado no contratante cooperante que está en el anexo D del informe y concede dicho estatus a los siguientes países: China, Colombia, Ecuador, Perú, Tonga y Estados Unidos de Norteamérica. Señora ministra, nosotros inclusive hemos tenido voto porque tenemos un representante en el OROP y el puesto somos secretarios de la Administración y Finanzas del OROP. Si no teníamos voto, ¿cómo podemos tener un representante en el OROP? También, ministra, usted acaba de decir a una respuesta al decreto supremo 05, en el cual usted dice de que la ley le permite tener disponible cualquier informe. No es cualquier informe. Dele tiempo para que concluya. Usted ha tomado cualquier informe de IMARPE, son los 14 informes que usted dice, y es por eso que el Poder Judicial le ha enmendado la plana, ministra, ¿no? Yo le recomiendo, ministra, que usted revise bien lo que nos está diciendo, porque inclusive nos dice de que la OROP no tiene injerencia en el stock. Sí tiene injerencia en el stock, porque dice que la cuota que está dando el stock, que está dando del Jurel, es para todo el rango de distribución del stock de Jurel. Eso significa de aguas de alta mar y aguas jurisdiccionales. Sí, ministra, vea usted bien, asesórese bien, si no, saque a sus asesores, ministra, la están haciendo quedar mal. Bien, a través de la presidencia le voy a robar a los congresistas. Tiene la palabra la señora ministra para responder la repregunta. Señor presidente, refiriéndonos específicamente a lo que es materia de la pregunta, en primer lugar, señor presidente, de acuerdo a lo que nos ha indicado el Ministerio de Relaciones Exteriores, nosotros teníamos restricciones para tomar acuerdos y para influir en las decisiones del organismo. Número uno. Número dos, el único país en la OROP que ha sometido su soberanía sobre aguas jurisdiccionales para la definición de las cuotas es Chile. Es el único. Tiene sometidas sus aguas jurisdiccionales y las aguas en alta mar. En el caso de nuestro país, tan cierto es que nosotros no nos hemos sometido a la jurisdicción de la OROP para la definición de la cuota interna, que este año una resolución ministerial con posterioridad a los acuerdos de la OROP definió una cuota de 113.000 toneladas para este año. Si nosotros hubiéramos tenido que adecuarnos a los acuerdos de la OROP, tendríamos que haber definido una cuota muchísimo menor, casi una cuota de 70.000 toneladas. Así que esto no es cierto. Número dos, el congresista Sarmiento se ha referido a una resolución que ha salido en el Poder Judicial. Con toda humildad y con todo respeto al Poder Judicial, porque soy hija de un ex vocal, ya no está mi padre en vida, con ese mismo respeto que él me enseñó sobre el Poder Judicial, el Ministerio de la Producción va a impugnar la resolución que se ha dado. Pero, señor congresista, me permito dirigirme a usted a través del señor presidente. Este es solamente el primer tiempo de un partido. Todavía falta el segundo tiempo. Así que no cante victoria. Nosotros vamos a defender hasta el último minuto la mesa popular contra quienes se oponen al ordenamiento, y espero que usted, como miembro de un partido que siempre ha estado al lado del pueblo, siga ese mismo camino. Muchísimas gracias, señor presidente. Bien, siguiente pregunta. A ver, vamos por partes. A ver si nos tranquilizamos. Según el reglamento leído, hay derecho a repregunta, por eso no hay interrupción. Ha hecho una repregunta, ha respondido, y si hay falta algo, la ministra y el ministro pueden responder hasta por escrito. No hay alusión, señor congresista, porque ante una pregunta y una respuesta es evidente que ambos se tienen que aludir, así como usted lo ha aludido a la señora ministra. No hay alusión, señores. Continuamos, siguiente pregunta. No hay alusión. Yo les pido que mantengamos el reglamento. Yo les pido que se tranquilicen. A ver, yo les pido que se tranquilicen para poder continuar, señores. Estamos llevando de manera reglamentaria. El
El señor congresista, y me parecía pálido, se refería a la señora ministra y le ha pedido hasta que cambie de asesores, y no hay alusión porque esa es una respuesta. Hay repregunta, tiene que referirse al que está preguntando. Yo creo que les pido a ambos que nos guardemos absoluto respeto. Yo creo que ambos estamos en respeto. El congresista Bon, habíamos salteado, pero habría estado ahí. Permiso, siguiente pregunta por el congresista Bon. Pregunta 27 del congresista Juan Pujada al ministro de Vivienda y Construcción. El presidente Humala anunció que el Poder Ejecutivo destinará 6.000 millones para ejecutar proyectos orientados a ampliar la cobertura de agua potable y mejorar las redes en Lima y Callao, a fin de abastecer el 100% del recurso hídrico. Diario Oficial del Peruano, 18 de febrero de 2013. De los 6.000 millones anunciados para la ampliación de la cobertura del agua potable, ¿cuánto será el monto destinado a la provincia constitucional del Callao? ¿Cuántos y cuáles son los proyectos de inversión que se ejecutarán y a través de qué entidades se harán? Si se ha elaborado un cronograma de ejecución de los proyectos y en qué año el primer puerto estará abastecido al 100% de agua potable. Bien, tiene la palabra el ministro de Vivienda y Construcción y Saneamiento. Gracias, señor presidente, y por su intermedio para responder la pregunta. Con la finalidad de llegar a la cobertura del 100% de los servicios de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en Lima y Callao, SEDAPAL, con base en la información de las necesidades de demanda de estos servicios al año 2012, ha identificado la ejecución en los próximos 5 años de 148 proyectos de ampliación de cobertura y de rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura existente. Para el caso específico del Callao, se cuenta con 9 proyectos de inversión que serán ejecutados a través de SEDAPAL, cuya información se muestra a continuación y que voy a dar lectura. Son 9 proyectos. El primero corresponde a la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el macroproyecto Pachacútec, en el distrito de Ventanilla, que tiene un estimado de inversión de 447 millones de soles. El segundo proyecto es la instalación de redes secundarias y conexiones de agua potable y alcantarillado en el asentamiento humano Alfonso Ugarte, ampliación en el distrito de Ventanilla por 310.000 soles, la rehabilitación y mejoramiento de un surtidor para el abastecimiento de agua potable en la Asociación Porcicultores del Parque Porcino, también en Ventanilla, 210.000 soles, el cambio y reubicación de colector Aeropuerto Callao en el distrito de Callao por 1.830.000 soles, el esquema Víctor Raúl y de la Torre, ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 253, 254, 255, 258 y 259 en el distrito de Ventanilla que es en el Callao, Ventanilla y una parte en San Martín de Porres por 141 millones de soles, la ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 273, 277, 278, 279, 280, 394 y 395 del distrito de Ventanilla por 140 millones de soles, la ampliación de redes de agua potable y alcantarillado de las manzanas K, L, X, Y, Z, M, N, el asentamiento humano Costa Azul del distrito de Ventanilla por 480.000 soles, la ampliación y mejoramiento de los colectores primarios en el ramal norte, en la primera etapa el colector Comas Chillón, que es toda la zona norte y comprende principalmente el Callao por 177 millones de soles, y finalmente la optimización del sistema de agua potable y alcantarillado, que incluye sectorización y rehabilitación de las redes y actualización del catastro en el área de influencia de la planta de Huachipa, el área de drenaje de Oquendo, Sinchirroca, Puente Piedra y los sectores 84, 83, 85 y 112, que comprende los distritos de Callao, Ventanilla, Caraballo, Comas, Los Olivos, Puente Piedra y San Juan y San Martín de Porres por 567 millones de soles. Son en total 9 proyectos por un estimado de 1.476 millones de soles, que en los 5 años que se ha previsto tanto la elaboración de estudios como la ejecución de las obras correspondientes permitirá dotar al 100% de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales a la provincia constitucional del Callao. Muchas gracias. El congresista Bon va a hacer una repregunta. Gracias, señor presidente. En una declaración del presidente, él expresaba que el agua es el mejor instrumento para la inclusión social. Señor presidente, a través suyo al ministro, en relación al resto del país, se nos ha informado que el gobierno anterior gastó 13.000 millones de soles en los programas de agua y saneamiento. ¿Habría forma de proporcionarnos si este dato es real? ¿Y cuánto ha invertido hasta hoy el gobierno en agua y saneamiento? ¿Y cuáles son los proyectos prioritarios para este año? Porque en el caso de Pachacútec tiene 7 años que se le prometió el agua y sin embargo hasta la fecha no hay resultado.
esta gente tiene ese problema de que ellos desean mejorar el nivel de vida, pero hasta ahora se han hecho inauguraciones, pero no ha habido resultado. Muy bien. Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Intermedio. Señor presidente, por su intermedio, la información de lo que ha sido la inversión en el gobierno anterior la debemos llegar a su despacho, y respecto de la priorización de proyectos para el caso de Lima, todos los proyectos que se han señalado, así como los otros 139 proyectos para Lima Metropolitana, están priorizados, cada uno en la etapa que le corresponde. Y en el caso del proyecto de Pachacútec, corresponde una pregunta que más adelante vamos a responder con mayor detalle, señor presidente, y así lo haremos en su momento. Muy bien, siguiente pregunta. Pregunta 29. Pregunta 29 del congresista Eguren Noyes-Vander al ministro de Economía y Finanzas. Es innegable el buen momento que atraviesa la economía peruana. Sin embargo, se están gestando factores que podrían originar un enfriamiento en el futuro crecimiento de la economía, como la postergación de inversiones privadas anunciadas, la reducción de la importación de bienes de capital, la disminución de la cantidad exportada de los metales, los anuncios de retorno de la actividad empresarial del Estado, los conflictos sociales, los mecanismos de la consulta previa, el endurecimiento de medidas ambientales, las trabas a la inversión y el efecto conga. ¿Qué medidas ha previsto el MEF para contrarrestar cada uno de los factores adversos señalados? ¿El MEF avala la pretensión de Petroperú por comprar los negocios de la española Rexol? Bien, tiene la palabra el señor ministro de Economía. Gracias, presidente, por su intermedio. Creo que la pregunta del congresista Eguren permite dar un poquito cuenta del estado de la economía y efectivamente qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se va a hacer hacia adelante. Este enfriamiento de la economía, como aluden, digamos, el congresista Eguren y otros analistas, tiene una explicación en el primer trimestre. Nuestra proyección del primer trimestre es un crecimiento por encima del 5%. Y obviamente es menor que el del cuarto trimestre. ¿Qué está atrás de ello? Tres factores puntuales. Uno son factores de corte externo, que tienen que ver con una menor demanda en el mundo y una caída en el precio de los commodities. Dos, factores estacionales, porque en el primer trimestre del presente año, señor presidente, hubieron 4 días útiles menos que en el mismo periodo del año anterior. Y tres, factores climatológicos que han incidido en retrasos en algunos proyectos de infraestructura en particular. Dicho esto, yo creo que uno no puede extrapolar datos hacia adelante en base a una sola observación. En el segundo trimestre, de hecho, el día de esta semana hemos publicado en la página web del MEF cuál es nuestra previsión para el segundo trimestre. En el segundo trimestre esperamos un crecimiento por encima del 6%, con una proyección al mes de abril de un crecimiento cercano al 7%. ¿Cuáles son los datos que nos permiten afirmar eso? Tenemos hasta la fecha datos preliminares que apuntan a un repunte en la producción de electricidad, 7%, a las compras de bienes de capital cerca al 10% y un incremento en los despachos de cemento al 15%. Creemos, y ha sido ratificado por organismos externos, que el Perú va a tener un crecimiento por encima del 6%. De hecho, esta misma semana, una agencia calificadora de riesgo canadiense nos hizo una mejora en la calificación crediticia. Ahora, ciertamente lo que menciona el congresista Eguren es que no podemos quedarnos en la complacencia y tenemos que asegurar que el crecimiento económico continúe, porque es la única forma de derrotar la pobreza, crear empleo y sostener el progreso que ya tenemos años, evidenciando esto. Y quisiera referirme al tema de poner en perspectiva las cosas y aprovechar este foro por su intermedio, señor presidente, porque estas últimas semanas han sido unas semanas de demasiada especulación y nos hemos olvidado de mirar los hechos reales, lo fáctico. Y déjeme comentar al menos 6 ámbitos que este gobierno ha realizado y que está realizando hacia adelante justamente para impedir un enfriamiento en la economía
de cara a un entorno internacional menos favorable. Uno, el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica en el país. De hecho, el Perú en este trimestre tiene el menor nivel de riesgo país en toda América Latina, incluso por encima de Chile, Brasil, México y otros países. Dos, se ha mantenido la línea de la apertura comercial con los distintos tratados que han entrado en vigencia, comerciales. Tres, se han fortalecido entidades públicas de suma importancia para dotarle mayor transparencia, la OCE, y también se ha fortalecido a la entidad tributaria, entre otros aspectos. Cuatro, han habido reformas microeconómicas en la agenda de competitividad, donde se muestra un avance que sin duda es insuficiente, pero que muestra un claro compromiso del Gobierno de continuar con una agenda de largo plazo para sentar las bases de un crecimiento futuro basado en mejoras en la productividad. Quinto, un claro compromiso con los acuerdos internacionales y que todas las controversias que ha podido tener el Estado las ha canalizado utilizando los mecanismos de controversias y las entidades a las cuales estamos adscritos. Evidencia de ello, señor presidente, es que recientemente el Perú ganó un caso ante el CIADI, ante una empresa española que había demandado al Estado, y el Perú, utilizando esta instancia y ratificando la efectividad de la misma, ganó y ha sido resarcido por los gastos involucrados en la defensa de los intereses del país. Y seis, y no menos importante, es las reformas que el Gobierno ha venido impulsando en distintos ámbitos que van desde la seguridad, el tema del sistema previsional, educación, entre otros aspectos. Ahora, hacia adelante, ¿qué es lo más importante? Hacia adelante es importante hacer que la inversión doméstica y extranjera fluya en nuestro país. Y hay dos proyectos de ley que están siendo discutidos en el Congreso de la República que creo que son importantísimos. Uno que fue entregado en el mes de diciembre y ha sido discutido en el Congreso de la República, que se refiere a cómo poder lograr mejoras en el saneamiento físico legal de los terrenos que permita justamente destrabar inversiones que hoy en día no pueden continuar porque no hay un saneamiento físico legal. Entonces, una invocación por su intermedio, señor presidente, a la aprobación de un proyecto de ley al cual hago mención. Hay un segundo proyecto de ley muy importante, que es el comienzo quizá de una reforma de Estado mucho mayor, que es el proyecto de ley que se ha venido discutiendo en la Comisión de Presupuesto de la reforma del Servicio Civil, donde justamente estamos tratando de atacar las carencias en los recursos humanos del Estado, privilegiando la meritocracia, privilegiando la evaluación, privilegiando la rendición de cuentas y privilegiando a la protección sin caer en blindajes del funcionario público, que muchas veces no suscribe normas o tiende a tener temores porque finalmente puede acabar estando judicializado o sujeto a inacción por los sistemas de control que tenemos. Eso está en manos del Congreso. En línea con lo dicho por el Presidente de la República en sus últimas declaraciones, es evidente que sin la inversión no hay crecimiento. Y para esto el Presidente de la República anunció recientemente la creación de una comisión liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas, justamente para identificar cuáles son estas trabas y seguir avanzando hacia que las inversiones público-privadas, privadas y públicas, no solamente en su aprobación, sino en su ejecución, lleguen a feliz término. Y hay otras reformas, señor Presidente, que estamos impulsando. Sin duda hay que poner las cosas en perspectiva, porque se ha hecho mucho en este Gobierno, pero la tarea es enorme hacia adelante. Y lo más importante es asegurar un crecimiento de calidad, que sea inclusivo, y la base de ello es la mejora en la inversión y particularmente en la inversión privada. El congresista Eguren va a hacer una repregunta. Buenas tardes, señoras ministras, señores ministros, colegas. En principio, compartir el optimismo, que creo que debe unirnos a todos los peruanos bajo esa misma perspectiva. Y la repregunta va puntualmente a los indicadores que se vienen tomando para el crecimiento del PBI, que datan de 1994.
hay otros indicadores que ya se han ido trabajando con base en el 2007, con lo cual, el crecimiento del PBI sería significativamente menor. ¿Hasta cuándo vamos a trabajar con estos indicadores que están ya desfasados? De otro lado, el señor ministro ha hecho mención a temas específicos y concretos, pero hay señales que no podemos tomarlas de manera determinante de que nos estamos encaminando a un enfriamiento, pero sí preocupantes. Por ejemplo, el año 2011 tuvimos un incremento del déficit de balanza en cuenta corriente de 3.341 millones. Para el 2012 ha saltado a 7.136 millones este déficit, lo cual comienza a ser preocupante, y la pregunta es ¿cuál es la proyección que está manejando el MEF? Tema concreto: a febrero tenemos una disminución de la importación de bienes de capital en 15.5 y específicamente para la industria de menos 24.4. Ello obviamente preocupa porque da la sensación que el sector productivo... Concluya, congresista Eguren. Gracias, presidente. Está dejando de adquirir bienes productivos porque tiene expectativas menores. Y para terminar, entramos al tema de expectativas. Los factores exógenos, lo que pase en la economía global, realmente poco podemos controlar, pero sí tenemos que controlar finamente los factores internos. Y dentro de eso el tema confianza es importante. Ha caído las exportaciones 19% el primer trimestre y acaba de hacerse una encuesta publicada hace unos días, el 80% de los empresarios está descontento con el gobierno y dentro de ello hay 110 grandes proyectos que la sensación es que están parados, están trabados. Entonces, ese creo que tiene que ser el gran reto del gobierno: recuperar confianza, recuperar optimismo y generar una sinergia, no solo desde el aparato estatal aislado, sino en compromiso, en coordinación con todas las fuerzas políticas y con las fuerzas productivas. Gracias, señor presidente, y gracias al ministro por la respuesta. Señor ministro de Economía y Finanzas, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio le agradezco a las repreguntas al congresista Eguren. Quisiera comentar sus 4 repreguntas. Una es: existe una comisión donde se encuentra el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva, obviamente el INEI, que es encargado de las estadísticas nacionales, entidad adscrita a la PCM, que está justamente haciendo este cambio en la serie de tiempos, ajustando el año base. Hay factores metodológicos por los cuales esto todavía no ha sido presentado a la opinión pública, pero esto tiene incluso el acompañamiento de organismos internacionales para garantizar la credibilidad de las cifras, y yo sería prematuro adelantarse, digamos, a ello, porque no tenemos esa información. Con respecto a la balanza en cuenta corriente, efectivamente, no solamente en el Perú, sino en muchos países productores de materias primas, ha habido un deterioro en la balanza de cuenta corriente. Estamos en un nivel cercano al 4% del producto. Y esto es similar en casos como Chile, como Colombia y otros países. ¿Cuál es el tema acá? El tema es si es que existen los recursos para financiar esta balanza en cuenta corriente, que principalmente es por la caída en la balanza comercial, por la caída en los precios de los commodities. Déjeme manifestarle, por su intermedio, es que en el Perú han entrado cerca de más de 10 puntos del producto de flujos externos que más que financian el déficit en cuenta corriente. Pero sin duda esto es un factor de monitoreo por parte de las autoridades competentes, el Ministerio de Economía, el Banco Central de Reserva. Una balanza de cuenta corriente que significa incremento en las importaciones para financiar la inversión no es mala si es que tiene financiamiento, señor presidente. Pero sin duda esto es un fenómeno que responde a un factor externo, que es la caída de los precios de las materias primas. Hice alusión acerca de no hacer proyecciones en base a un dato, porque cuando se hacen comparaciones de variaciones es mes contra mes. ¿Qué pasó en febrero del año 2012? Hubo una fuerte importación
casi un crecimiento de más de 20% o 30%, si no me equivoco, de las importaciones de bienes de capital por adquisiciones de la minera Las Bambas. Entonces hay un factor estadístico que explica esa caída puntual, y yo diría no se puede extrapolar en base a solamente un punto. Y para continuar, el tema ciertamente coincido y coincidimos, creo, con lo que el congresista ha referido acerca de la confianza. La confianza se nutre con entendimiento y con evitar exacerbar, digamos, y basar los análisis en los hechos. He enumerado una cantidad de hechos reales, fácticos, que el gobierno ha llevado adelante, pero sin duda no es suficiente. Las expectativas son muy sensibles a cambios. Por lo tanto, yo creo que justamente estos foros, para poder explicarle a la representación nacional y por su intermedio también a los ciudadanos, a los inversionistas, es una invocación a la tranquilidad. Estamos trabajando, sin duda no es suficiente. Tenemos que efectivamente trabajar de la mano del sector privado para destrabar y crear un clima de entendimiento, un clima de confianza para la inversión y referirnos a los temas de fondo. Tenemos que trabajar la reforma del Estado, como el presidente de la República hizo mención en su presentación en los medios de comunicación recientemente, y dejar la polarización y buscar más bien la unidad, justamente para que el Perú siga creciendo y mantener este progreso que hemos logrado con mucho esfuerzo los peruanos los últimos años. Muchas gracias. Muy bien. La pregunta 30 no está el congresista. Siguiente pregunta, pregunta 31. 31, sí. Pregunta 31 de la congresista Omonte Durán al ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Cuál es la responsabilidad de su ministerio frente al deterioro de la obra de mantenimiento del corredor vial La Oroya, Chicrín, Huánuco, Tingomaría, en PE 5N Carretera Central, con un costo para su ejecución de 121.593.892.09, cuya supervisión ha permitido un trabajo sin resultados que ha traído grave perjuicio económico al transporte, comercio, turismo, industria, agricultura y otros de la zona central del país, especialmente la región Huánuco? ¿Y cuáles son las medidas de solución que ha previsto su cartera ministerial? Bien, tiene la palabra el ministro de Vivienda encargado del sector de transportes. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio. Durante el periodo comprendido entre los años 2000 a 2008, esta carretera tenía un mantenimiento deficiente y su estado ciertamente era calamitoso. Proinversión convocó una licitación pública que tuvo por objeto contratar al concesionario que se encargaría de intervención de la ruta Lima-La Oroya, Huánuco, Tingomaría, Pucallpa, la misma que fue declarada desierta. En una segunda convocatoria se otorgó la concesión desde Lima hasta Cerro de Pasco, y para el tramo de la derivación Cerro de Pasco, Huánuco, Tingomaría, Pucallpa, Proinversión está preparando los estudios necesarios para una siguiente convocatoria. Estando en elaboración estos estudios, Provías Nacional, a través del programa de conservación vial denominado Proyecto Perú, suscribió el contrato de gestión y conservación vial por niveles de servicio en el tramo de la carretera La Oroya, derivación Cerro de Pasco, Huánuco, Tingomaría, empalme con la carretera 5N, que es la derivación a Tocache, a fin de garantizar la transitabilidad permanente de la vía. El monto del contrato ascendió a la suma de 121 millones de nuevos soles por el mantenimiento de 367 kilómetros durante 3 años y no comprendía obras por rehabilitación. Dicho monto representaba un promedio de 3.000 nuevos soles por kilómetro mes para el mantenimiento rutinario, monto inferior al estándar nacional de esta actividad. Las medidas a corto plazo adoptadas y en curso son las siguientes. Primero, restablecer las zonas urbanas y puntos críticos a nivel de un mejoramiento de la base y colocar una carpeta asfáltica a través de la unidad zonal Huánuco. A la fecha se ha intervenido el sector Caihuayna y se está trabajando la bajada de Chicrín, la zona de San Rafael, así como el túnel de Carpish. Segundo, se colocará una carpeta asfáltica en caliente de 2 pulgadas en zonas urbanas. Tercero, se continuará con la actividad de conservación rutinaria a través de toda la vía. Cuarto, se convocará un proceso de selección que tenga por objeto contratar a la empresa que se encargaría de la conservación por 3 años. Quinto, para la solución definitiva, se ha transformado el estudio en curso para rehabilitar la carretera por otro de mejoramiento.
que además de ser de asfalto en caliente, incluirá entre aspectos nuevos alrededor de 10 kilómetros de concreto hidráulico en zonas con altas pendientes y en el ingreso y salida de centros urbanos, una vía de evitamiento para separar el tráfico urbano de los viajes de largo alcance o transporte interdepartamental, el drenaje renovado, así como otros con un monto de aproximadamente 4 millones de soles por kilómetro. Sexto, se desarrollará el estudio de factibilidad más estudio definitivo, el cual será convocado el 5 de junio próximo. A la fecha, sobre el mismo tema, en materia de la pregunta, se tienen 3 investigaciones en curso. La primera, a cargo de la Contraloría, la segunda, a cargo de la Fiscalía Anticorrupción de Huánuco, y la tercera, una comisión formada por la Dirección Ejecutiva de Provías Nacional con intervención de veedores del Colegio de Ingenieros, la Universidad y el Gobierno Regional de Huánuco. Se cuenta además con una comisión multisectorial de la provincia de Huánuco para el seguimiento y fiscalización de los trabajos. Se precisa que el contrato de gestión y conservación por nivel de servicio aún no está liquidado, en espera de los resultados de las investigaciones mencionadas. Todos los documentos y eventos sobre los señalados se encuentran en la página web de Provías Nacional, por lo que pueden ser consultados por cualquier persona y cualquier ciudadano. Muchas gracias. La congresista Omonte va a hacer una repregunta. Ministro, lamento profundamente que no esté presente el ministro de Transportes. Gracias, ministro de Vivienda, por haber tomado el papel que le correspondía al ministro Paredes. Existen muchas preguntas en el tintero, pero finalmente tenía que cumplir con la gran responsabilidad de atender a la población que me eligió, en este caso es Huánuco, y es por eso que he definido la pregunta desde la perspectiva de la problemática de la carretera central. He enviado oficios al ministro de Transportes y hasta el momento no me ha contestado con respecto a este tema. En buena hora haber esperado este momento para haber escuchado algo sobre ello. Pero de todo lo que ha manifestado, ministro, lamentablemente en la práctica, en la carretera, si se puede llamar a eso carretera, no se está haciendo nada. Es importante que haya leído un documento, pero sería, creo que más importante que se pueda visitar la zona, que se pueda recorrer la carretera y darse cuenta que no se está haciendo nada de las medidas que ha anunciado, imagino con la mayor de las voluntades. Igualmente, en la sesión descentralizada que realizó el Consejo de Ministros en Huánuco en noviembre último, dele tiempo para que concluya. Se anunciaron obras alrededor de 900 millones, de los cuales todavía no se están ejecutando o se están viabilizando las más importantes, sobre todo la carretera alterna que permitiría ayudar este tráfico, esta necesidad que afecta a regiones no solamente como Huánuco, como Ucayali, como Pasco, como Junín, como la carretera alterna transoceánica del centro, que une Tingo Chico, Tantamayo, Arancay, Jircán, Monzón y Tingo María. Es importante que el Ejecutivo decida de una vez por todas gastar en lo que debe de gastar. Muchas gracias. Ministro de Vivienda, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, y por su intermedio hemos tomado notas de las peticiones. Vamos a hacer traslado al señor ministro titular del sector a efecto de que haga la respuesta por escrito la señora congresista. Gracias. Muy bien. La siguiente pregunta, el congresista no se encuentra presente. Pregunta 33. Pregunta 33 de la congresista Taid Villacorta al presidente del Consejo de Ministros. ¿Cuál es el presupuesto para continuar con las campañas de vacunación contra el papiloma virus humano para las niñas de 10 años y cuáles son las metas fijadas para el año 2020?